En esta oportunidad vamos a tener un estudio donde nos ayude a entender todos los eventos que apuntan al tiempo del fin. Y una vez que encontremos el evento final, nosotros nos ubicamos para saber qué nos toca hacer en ese tiempo. Porque a veces nosotros pensamos que cuando llegue el momento de crisis, cuando llegue el momento en que las situaciones se declaran pues controversiales, conflictivas, en ese momento recién voy a ponerme en paz con Dios. Hay algunas personas que dicen, no, todavía falta mucho para que el Señor venga. Ya cuando yo vea ya algunas señales de que realmente Él está aquí ya viniendo, entonces ahí me arrepiento y me consagro plenamente. ¿Conocen a alguien que piense así? ¿Alguien conocen? Sí, ¿no? Yo pensé que yo nomás era. No, sí. Hay gente que piensa así. Bueno, en esta oportunidad vamos a abrir la Biblia y vamos a ver en la Escritura cuáles son esas señales que nos anticipan el tiempo del fin y cuál será nuestra condición de vida en ese momento y cómo podemos estar preparados, porque realmente para eso es. Para ello vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 24. Mateo 24 es conocido, 24 y 25, es conocido como el Sermón del Monte. Nuestro estudio va a estar basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Cuando empiece el Evangelio, hay allí una pregunta que surge de una inquietud, porque los discípulos estaban maravillados del templo, el esplendor del templo de Salomón era tal que pues se sentían, ¿cómo se dice?, orgullosos de ese templo. Y dice la Escritura que los discípulos, en el verso 1, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esa expresión para mostrarles llama la atención. ¿Es que Jesús no veía la magnificencia del edificio? Sí. Nos llama la atención un palacio, un edificio hermoso, por supuesto que nos llama la atención. El hecho de que los discípulos le muestren es una implicación de que ellos estaban no solo maravillados, sino que se sentían orgullosos, ¿no?, de su templo. ¿Y qué responde Jesús frente a ese mostrar el edificio? Miren, miren nuestro templo. Y Jesús le responde diciendo, ¿veis todo esto? O sea, esto que ustedes se vanaglorian, esto que les llama la atención, esto que ustedes se sienten orgullosos. Bueno, quiero decirles algo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, frente a una actitud de los discípulos, Jesús les dice, todo esto va a ser derribado, todo. Y eso generó en los discípulos un problema. Generó en ellos ya una pregunta. Porque entonces la pregunta que surge en ellos es, ¿va a ser destruida? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y miren en el verso 3. En el verso 3, los discípulos empezaron a preguntarse, ellos mismos empezaron a preguntarse, y ya. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando se refiere a estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué le había dicho Jesús a ellos? No quedará piedra sobre piedra. La pregunta es, ¿cuándo será que no quedará piedra sobre piedra? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? Los discípulos querían saber cuándo su templo hermoso sería destruido. La primera pregunta que ellos, ¿cuándo?
Bien. Y sigue. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Fíjense, los discípulos ahora aprovechan para decir, Señor, tú has dicho que no va a quedar piedra sobre piedra. Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y a esa pregunta se añade una tercera. ¿Y cuál es la tercera? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Porque aquí en la última parte es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ese y es, ¿qué señal del fin del siglo? Es decir, aquí hay tres preguntas que los discípulos querían saber. Yo no sé si ustedes se han hecho la misma pregunta, pero si yo estuviera en los días de Jesús y me dicen que esto va a ser destruido, Señor, ¿cuándo va a ser destruido? ¿Cuándo? Si va a ser destruido, quiere decir que tú vuelves o tú vienes, porque si no, ¿cómo va a ser destruido? ¿Qué señal habrá de que tú vienes? ¿Hay una señal que anuncia tu venida? ¿Y qué señal hay del fin del siglo? Que estamos viviendo los postreros días, que estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Qué señal tenemos? Y Jesús les dice, ok, les voy a contar. Tres preguntas. Y Jesús, todo el capítulo 24, lo que hace es responder a esas preguntas. Pero lo que el Señor hace no es responderles en el mismo orden en que fueron formuladas. Porque la primera pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Está la respuesta ¿dónde? Miren ustedes en el verso 15 al verso 20, ¿no? Del verso 15 al verso 20. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué? Porque miren el texto. Cuando veáis el lugar santo, es decir, el santuario, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Dónde estaba el templo? En Judea, en Jerusalén. Jerusalén era parte de Judea. Cuando vean el lugar santo, el templo, el lugar santo, rodeado, los que están en Judea huyan. El verso 17, los que estén en la azotea, no vengan a la casa a tomar algo de su casa. Los que estén en el campo, no vuelvan atrás por su capa. Váyanse, huyan, huyan. Les está dando allí una señal. ¿Cuál? Que el templo iba a ser rodeado, la ciudad iba a ser rodeada. No desciendan. Y entonces en el verso 19 dice, ay de las que estén encinta o crían niños en aquellos tiempos, va a ser complicado, ¿sí? Bajo una destrucción, bajo una persecución, pues complicado. Y entonces el verso 20 termina diciendo, orad para que vuestra huida, porque está hablando de huir, vuestra huida no sea en invierno, por el frío que hace, ni en sábado. ¿Y por qué no en sábado? Porque en los días de Jesús, los hombres habían hecho del sábado una carga adicional. Nadie podía caminar más de 1 kilómetro en sábado, porque si lo hacía, quebrantaba el sábado. ¿Dónde en la Biblia dice eso? No hay. Pero esa era la ley del Talmud de los tiempos de Jesús. Es la ley. Te camina 1 kilómetro y ya quebrantaba el sábado. Entonces, cuando Jesús le dice, oren para que su huida no sea en sábado, es porque, ¿cuánto pueden huir? 1 kilómetro. Y si avanzan en sábado más de 1 kilómetro, quebrantan el mandamiento. Entonces, orad para que su vida no sea en sábado. Y aquí encontramos nosotros otro hecho importante. Jesús describe cuándo será estas cosas con estas respuestas. ¿Y cuándo sucedió eso? En el año 70 de nuestra era cristiana. En el año 70
el ejército romano rodeó Jerusalén y todo lo que está escrito ahí se cumplió. Mucha gente que había escuchado a Jesús huyeron, no volvieron, y los que quedaron dentro de la ciudad esperaron el momento prudencial, porque el ejército romano se retiró por unos días y la gente pensó que se iban, y ese momento de retiro aprovecharon todos los cristianos en Jerusalén para huir, porque el ejército romano volvió para destruir Jerusalén y quemar el templo en el año 70. Y se cumplió, y ahí está, en el año 70. Pero lo curioso de esto, ¿saben qué es? Que Jesús en el año 31, cuando está hablando de esto, o sea, estamos hablando de 39 años antes, Jesús lo predijo y le dijo, orad para que no sea en sábado. ¿Qué significaba eso? Que para Jesús 39 años después de su muerte, el sábado estaría vigente. Así que aquellas personas que dicen que Jesús resucitó el domingo y por eso lo cambió, si lo iba a cambiar, ¿para qué orar que no sea el sábado la vida? Sabía que el sábado iba a estar vigente en el año 70 también. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál era la primera pregunta? Dinos cuándo serán estas cosas. Y el Señor le dio señales. Jerusalén rodeada, y entonces ahí están las señales. Luego, uno se preguntará, pero tengo que ir hasta el verso 15 recién para ver eso. Sí, es que ahí está. Y los versos del 4 al 14, ¿a qué se refiere? Esas son las señales del fin del siglo. Porque recuerden, la última pregunta es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Quiere decir, si nosotros estamos viviendo el fin de los siglos, el tiempo final, ¿qué señales hay que nos advierten de que eso es así? De que realmente estamos viviendo en el tiempo final. ¿Qué señales? Y Dios pone varias señales. Y esa pregunta 3 está respuesta en el verso 4 al verso 14. ¿Y cuáles son las señales del tiempo del fin? Verso 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Falsos Cristos. Quiere decir que durante el tiempo del fin van a haber siempre personas que se harán pasar por Cristo. ¿Ok? Y eso nos dice, falsos Cristos. Esa es característica del tiempo del fin, de los postreros días. Estamos viviendo esos días. El verso 6, guerras, rumores de guerras. ¿No? Dice, no os turbéis, aún no es el fin. Hay guerras y habrán guerras. ¿Cuántas guerras han pasado? Pensábamos que el Medio Oriente con la guerra de Irak ya se acabó. Y ahorita estamos ahora con Irán. ¿Y después quién más será? No sé. Pero guerras hay y habrán y seguirán habiendo todo el tiempo porque es una señal que estamos viviendo en los días finales. ¿Ok? Y luego dice el verso 7, se levantará reino contra reino, habrá pestes, la última, el COVID-19, y dentro de poco vendrá el COVID-20 y van a empezar otras pestes más, porque de hecho hemos entrado en la senda final de las pestes. Así que esperemos con tranquilidad que ya viene la otra. Hambres, terremotos. Y miren lo que dice en el verso 9. Seréis aborrecidos, atribulados, os matarán. El Señor advirtió que la persecución contra los cristianos iba a ser en este tiempo algo normal. ¿Y qué hemos visto? Los cristianos fueron perseguidos primero los judíos, luego el Imperio Romano, luego la Inquisición, la Iglesia Católica. Y en este último tiempo también habrá una persecución cuando se hable de la marca de la bestia. Entonces, es una señal de que estamos nosotros viviendo el tiempo del fin.
sea, estamos en una época que el Señor preveyó. Y por eso el Señor dijo, este evangelio, el verso 14, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes que el evangelio debe ser predicado por testimonio o para testimonio y entonces vendrá el fin. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Eso es lo que hacemos, anunciamos el evangelio para testimonio. No dice que el evangelio debe ser predicado para que todos se conviertan. La Biblia no dice que por causa de que el evangelio es predicado a todos lados, multitudes vendrán a la iglesia. No dice. Dice que es predicado para testimonio, para que sepan que el Señor ha anunciado estos hechos y que si tú quieres en el tiempo que Dios te invita a unirte al pueblo de Dios, puedes hacerlo. Pero todo tiene su tiempo. Hoy es un tiempo de invitación. Mañana ya no es tiempo de invitación, es tiempo más bien de perseverar. Los que están dentro, perseveran. Los que están fuera, quedaron fuera. Como los días de Noé, los que entraron al arca, quedaron dentro del arca. Y los que quedaron fuera, afuera. Enfrentaron el mismo desafío. Unos dentro y otros fuera. Exactamente eso mismo va a acontecer con la venida de Cristo. En la venida del Señor, muchos enfrentarán el desafío de la venida del Señor dentro del pueblo de Dios y otros fuera. Porque el Evangelio es para testimonio, para que sepas que lo que va a acontecer es real. Y Dios te invita para que seas parte de ese pueblo hoy. Pero eres tú quien decide. Como decíamos ayer, Dios no obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Dios invita y te ofrece la oportunidad de salvación y te dice, ven, si quieres, bien. Pero ese es si quieres. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la segunda pregunta que falta? La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahí nosotros decimos, ¿y esta pregunta dónde está la respuesta? Del verso 21, ¿no? Encontramos nosotros la respuesta hasta el verso 31, donde el verso 31 termina diciendo que el Señor enviará a sus ángeles, ¿no? Para juntar a los escogidos de los cuatro vientos del cielo. Del verso 21 al 31, ahí está. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la pregunta es, ¿y cuál es la señal de la venida de Cristo? ¿Cuál es la señal? Porque ahora necesitamos abocarnos a mirar, ¿cuál es esa señal? ¿Cuál es la señal de la venida de Cristo? ¿Saben por qué es importante eso? Porque hay muchas personas en la iglesia que digan, cuando yo vea las señales, y la estamos viendo, pero vea la señal de la venida de Cristo, entonces en ese momento corro hacia el arca de salvación a los pies del Señor y me golpeo el pecho, Señor, ahora sí, de verdad, sinceramente, ahora sí me arrepiento y ayúdame. Si usted es de aquellas personas que está pensando de esa manera, se va a chasquear, porque no va a tener tiempo. Para eso no habrá tiempo. Cuando usted vea la señal, no habrá tiempo para nada más. No hay tiempo. Y ahora quiero indicar cuál es esa señal. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuál es la señal de la venida de Cristo? Está aquí en la Biblia. Mucha gente lo repite de memoria, pero no entiende. Vamos a estudiar, a ver qué pasa. En primer lugar, para que ustedes entiendan cómo está el texto aquí, esto es una secuencia de eventos. Hay eventos, ¿ok? Entonces, el Señor va a decir, primero va a haber este evento. Luego aparecerá este otro evento. Y luego acontecerá este evento. Y cuando lleguemos a este evento, ahí está la señal. Ahí. Entonces, yo quiero que ustedes apunten a ese momento.
Pero quiero que se den cuenta de que cuando llegue ese momento, ya no hay nada que hacer, se acabó. Ya no hay tiempo de arrepentirse, ya no hay tiempo de volver atrás o desviarse. No hay forma de cambiar tu estatus. Es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 22, el que es puro, purifíquese todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Bueno, ya se acabó. ¿Y cuál es la señal? A ver, vamos a buscarla. En primer lugar, el verso 21 habla de una tribulación. Fíjense ustedes que la señal que anuncia la venida de Cristo es precedida por una gran tribulación cual nunca hubo. Una gran tribulación cual nunca hubo. Y que si los días no se acortaran, nadie sería salvo. Así que los días se van a acortar por misericordia, ¿no? Y en ese tiempo se levantarán falsos cristos, dice el verso 24, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Saben cuál es esta señal? La gran tribulación es cuando venga la persecución final. Está hablando de la persecución final del pueblo de Dios. Si usted no quiere ser perseguido, no sea parte del pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que habrá una gran tribulación. Esto es como el embarazo. ¿Hay dolores de parto? ¿No? ¿Quién quiere pasar por ello? Nadie. Pero después de ese evento que viene, la alegría de ver un ser nacer. Y el gozo y la satisfacción de ver un hijo, una hija. Es exactamente lo mismo. El pueblo de Dios va a pasar por un momento de tribulación. Tribulación. Pero esa tribulación estará acompañada de falsos profetas. Y ese es el tiempo cuando Satanás mismo aparecerá sobre la tierra haciendo prodigios, haciéndose pasar por Cristo, y mucha gente irá en pos de él. Y estoy seguro que alguien de esta iglesia, cuando anuncien que viene por Dallas, va a ir a recibirlo también. Mi hermano, cuando Cristo venga, todos lo verán. No hay necesidad de ir a ningún lado. No necesitamos, no sea engañado. Pero dice que si fuere posible, engañaría a quiénes? A los escogidos. Y eso nos toca a todos. Tenemos que ser firmes en nuestra fe. Y luego dice, el verso 25 al 29, dice, miren, cuando Cristo venga, no va a ser de una manera privada, va a ser como el relámpago que se muestra de oriente a occidente. Ustedes lo ven a los relámpagos que se van de un lado a otro, igualito será la venida de Cristo. No necesitamos que alguien nos pase por televisión o vía satélite, no necesitamos, lo veremos directamente, será visible. Y entonces, el verso 29, ¿qué dice? Fíjense ustedes que hay dos elementos aquí primero. El primer evento es una tribulación, persecución. El segundo elemento es falsos cristos que engañarán, si es posible, a los escogidos. Y el tercer elemento que viene, ¿ahora cuál es? Dice inmediatamente después de la tribulación. Fíjense, primero la tribulación, luego los falsos cristos, y dice, y después de la tribulación, ¿qué va a pasar? En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Un zarandeo, conmoción celestial. ¿Ah? Luna, sol y estrellas. Miren bien esos detalles. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes, vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 6, vamos a mirar, pongan su dedito en Mateo que volvemos, pero miremos en Apocalipsis capítulo 6 y miren ustedes en el verso 12 y 13. Aquí se está hablando del sexto sello, el sexto sello. Y cuando se habla del sexto sello, dice, miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. El cielo se desvaneció. Y el verso 15 dice, y los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes poderosos,
Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro que está, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuándo acontecerá? El sol se oscurecerá, la luna será como sangre y las estrellas serán sacudidas. ¿Cuándo acontece eso? Según Apocalipsis. Cuando eso acontece, toda la humanidad que quedó aquí, frente a ese zarandeo, clamará diciendo, cae la roca sobre nosotros porque no queremos ver a aquel que viene en el trono. Acontece justo previo a la venida de Cristo. Esa descripción es la venida de Cristo. Ahora volvamos a Mateo. Y aquí en Mateo nosotros encontramos en el verso 29 que dice que inmediatamente después de la tribulación, ¿qué va a acontecer? Que el sol, la luna y las estrellas se sacudirán. Quiere decir que eso es el momento previo ¿a qué? A la venida de Cristo. ¿Me están siguiendo? Es el momento previo a la venida de Cristo. Y el verso 30, si los eventos celestiales son el momento previo de la venida de Cristo, ¿qué es lo que acontece después de ello? La segunda venida. Por eso el verso 30 dice, entonces aparecerá, ¿qué cosa? Aparecerá la señal. Siendo que Cristo viene, aparecerá la señal de su venida. ¿Y cuál es la señal? Lean el verso 30, lean el verso 30 y díganme cuál es la señal. A ver quién lo encuentra rápido, porque ahí está. Ok. ¿Cuál es la señal? A ver, vamos a ir despacito. Según el texto que acabamos de leer, ¿en dónde aparecerá la señal? Ok, entonces vamos a mirar en el cielo. Es una señal que está en el cielo, no está no está en la tierra. Por eso le digo, si la señal de la venida de Cristo está en el cielo, ¿por qué yo tengo que ir a Dallas o al otro lado a ver que Cristo ya vino si la Biblia me está diciendo que la señal viene en el cielo? Ya. Todos. Bueno, primero ya ubicamos, está en el cielo. ¿Y qué es la señal? Está en el cielo, pero ¿qué es la señal? Dice en el verso 30, al final del verso 30, verán al Hijo del Hombre viniendo ¿dónde? En la nube del cielo. ¿Cuál es la señal? Está en el cielo y es una nube. Porque ¿dónde viene Cristo? En las nubes. Verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Y luego ven a Jesús viniendo en las nubes. Cuando ven la señal, ¿qué ven? Nube. Ven nube. La señal es una nube. Y cuando usted ve la nube, ahí viene Cristo. Y lo verán viniendo en la nube de los cielos. La Biblia me está diciendo que la señal que anuncia la venida de Cristo está en el cielo y es una nube. ¿Y por qué es importante eso? Porque solamente el pueblo de Dios en el tiempo del fin podrá identificar esa nube que trae consigo al Hijo del Hombre. Los demás no. ¿Por qué no? Porque esta es una señal para el pueblo de Dios. Elena White lo pone de esta manera. Ella dice, en el tiempo final, cuando la persecución esté en su máximo esplendor por la marca de la bestia, los cielos serán sacudidos y en esa angustia de Jacob el pueblo clamará y Dios
le responderá y les mostrará la nube y le dirá el día y la hora en que ha de venir. Porque ven la nube, pero esa nube se va acercando y toma 7 días en llegar. Y el pueblo de Dios del tiempo del fin sabrá que su liberación ha llegado. Mientras que la voz de Dios habla, anunciando esa señal y hablando de la venida del Señor, toda la gente que está alrededor escucha solo truenos, relámpagos, pero el pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Y ahora la pregunta es, para que usted esté allí en ese momento, para ver la señal del Hijo del Hombre, para que usted identifique la nube que trae a Cristo y escuche la voz de Dios en la tormenta, en el relámpago, para que usted sea capaz de recibir el mensaje de Dios directamente, usted tiene que haber elegido ser parte del pueblo de Dios y participar de la tribulación de Jacob y perseverar firme frente a la marca de la bestia y el número de su nombre. Si usted no está firme y está con el pueblo de Dios siendo atribulado por causa de esa marca, usted no va a escuchar nada. Será un trueno más. Pero para que usted lo identifique, usted debe ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, cuando usted vea la señal que trae a Cristo, usted ya decidió en su vida ser firme y fiel a Dios. No hay forma de salir de ahí. Y si usted decidió no ser parte de ese pueblo que pasa por ese momento de tribulación y usted está afuera siendo el perseguidor, porque muchos hermanos se irán de la iglesia para convertirse en perseguidores de sus hermanos. Si usted es parte de ellos, en ese momento usted ni escuchará ni sabrá nada. Ese mensaje no es para usted, es para el pueblo de Dios. Y cuando Cristo le estaba explicando a sus discípulos, la verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos. Esa señal identifica a un pueblo que ya decidió su caminar con el Señor. ¿Cuándo será ese momento? ¿En qué momento de la historia de este planeta acontecerá? No sabemos. Puede ser un mes, un año más, 2 años más, no sé. Lo que sí sé es que hoy yo necesito tomar una decisión que me ayude a mí a ser parte de este pueblo que caminará con el Señor y permanecerá firme a pesar de las pruebas. Yo necesito hoy tomar una decisión de ser parte de este pueblo. Por eso, en esta noche yo quisiera reafirmar a todos los que ya en un momento hemos decidido caminar con el Señor, decirles, sigamos, perseveremos en el bien hacer, compartamos el Evangelio, busquemos a nuestra familia, a nuestros amigos, porque es un tiempo de invitación hoy. Mañana, cuando la señal aparezca, será demasiado tarde. Se acabó nuestra misión. Hoy tenemos una misión, ser portavoces de Dios. Mañana, ya no. ¿Y qué haremos? Quiero desafiarlo, mis hermanos, para que usted decida hoy ser parte de este pueblo triunfante. Que usted decida hoy ser parte de aquellos que hoy deciden anunciar que el Señor viene, no solo de palabras, sino en su vida, por su testimonio, que la gente vea que realmente somos parte de un pueblo diferente, que Cristo viene y nuestra morada es en el cielo. Necesitamos mirar hacia adelante con esperanza, con futuro, pero la decisión tenemos que tomarla hoy. No podemos postergar. Hoy debemos renovar nuestros votos. Señor, aquí estoy. Tómame como enteramente tuyo. Ayúdame a ser un instrumento eficaz, no solo para prepararme para tu venida, sino para preparar a un pueblo. Empezando con mi familia, empezando con mis amigos, mis vecinos. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor?
Amén.